pegar a la... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su programa Hechos y Derechos, transmitiendo cada lunes desde las instalaciones de Público y Privado. Queremos, de parte de todo el equipo de Público y Privado, desearles un feliz año 2019 y agradecerles la preferencia que tuvieron con nosotros en el año 2018 y nuestro compromiso por 2019 es servirles de la mejor manera posible, poner de todo lo mejor de nuestra parte, de tal manera que usted se siga beneficiando con las entrevistas, los comentarios, los diferentes temas que se abordan cada lunes en punto de las 8 de la noche. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema que yo estoy seguro que ustedes están esperando analizar, y es el tema de las reformas fiscales 2019. No olvidemos que estamos dando inicio a la cuarta transformación, un gobierno aparentemente de izquierda. Sin embargo, en el tema tributario no podemos apartarnos de ello porque vamos a analizar la política tributaria que se tiene para el 2019 y los posibles efectos con los cambios que se dieron a diversas disposiciones fiscales. Y en esta ocasión hemos invitado a un especialista en Derecho Fiscal y es al licenciado Fernando Gutiérrez López. Fernando, bienvenido, un gusto que estés con nosotros. Gracias, René, muchas gracias por tu invitación, ya lo esperaba. Estamos iniciando el año, buenas noches todos, buenas noches a todo el auditor, las personas que nos están siguiendo en este canal. Gracias René nuevamente. Aprovecho para mandar un saludo a todos los amigos, amigas que nos están viendo y desearles lo mejor. Este año que empezamos con esperanzas en claros y oscuros, pero pues se van aclarando las cosas en cuanto va caminando el año. Es por eso que este año les deseo lo mejor, esperanza, amor, armonía en la casa. Y sobre todo que la carga fiscal no sea tan dura, ¿eh? Pues sí, es que las cargas fiscales aparentemente no son duras, pero con todos los problemas y que vamos encontrando, barreras, obstáculos, pues se vuelve una carga fiscal muy alta, ¿verdad? Pues queremos invitarlo a que interactúe con nosotros a través de un mensaje, un comentario. Queremos que participe. Tenemos a un especialista, queremos aprovecharlo. Hoy por hoy vive fuera del estado, pero es producto enteramente chiapaneco. Fernando, tengo que reconocer públicamente que eres un fiscalista de reconocimiento, serio, estudioso, conocedor de la materia, y créeme que con todo respeto para los demás, me parece que no había mejor invitado para la materia tributaria que tú. Además, eres mi amigo. Pues es lo mejor. Exacto. ¿Sí? Bien, Fernando, pues vamos a iniciar nuestra conversación, nuestra entrevista en esta ocasión. Y quisiera preguntarte, Fernando, ¿qué leyes tributarias se reformaron para el 2019? Mira, te quisiera decir con esto, ni una. Esperábamos modificaciones en la ley de impuesto de la renta, esperábamos algunas reformas en el código, en la ley de la delincuencia para combatir el lavado de dinero, no la venta de factura. Claro. La venta de factura que hace mucho daño al país, 2,000 millones de pesos que no capta el erario por la venta de facturas, imagínate, y la ley no se aprueba, queda en el tintero. O sea, ¿quieres decir, Fernando, entonces que la ley impuesto de la renta, el Código Fiscal, la ley del IVA, permanecen intactos con estos nuevos cambios? Permanece intacto, y hablabas de la ley del fomento de la confianza ciudadana, ¿no? De que no salió, pero imagínate que empezamos a revisar la ley de ingresos y hay un aumento de captación de impuestos de la renta y de IVA aproximadamente de 8.9, 8.7 por encima de la inflación. Entonces, tal parece que va a haber presiones. Claro. Ahora, ¿qué pasó, Fernando? Porque si recordarás, había muchos partidos políticos que estaban presentando iniciativas de las reformas a las leyes tributarias. ¿Qué pasó con esas iniciativas? Mira, llegaron a la Comisión de Hacienda, se analizó, se estaba trabajando en un paquete que hasta donde yo tengo el conocimiento, pero como que dijo
que dice mi mamá siempre que no. Y ahí se quedaron. Siento que en algunas partes todavía van a entrar en febrero. De hecho, Fernando, si tú como conocedor de la materia, generalmente cuando un gobierno entra en su primer año, difícilmente presenta una reforma fiscal agresiva. Se espera en este caso que Andrés Manuel López Obrador, su reforma tributaria con el efecto, el impacto mayor, lo esperaremos para el 2020. Sí, pero no solamente teníamos que esperar a Andrés Manuel, no, era el Congreso, nos quedó a deber el Congreso, el PAN y el PRD. Como siempre, cuando no hay mayoría se salen y no luchan, no hacen un esfuerzo de poder dar lo mejor de ellos. Entonces, quiere decir, entonces Fernando, en una primera observación que estamos haciendo, no se reformaron la ley del impuesto sobre la renta, no se reformó la ley del IVA, la ley del IEPS, el Código Fiscal, permanecen inamovibles, intactos. Entonces, sin embargo, se publica la Ley de Ingresos de la Federación y ahí aparecen diversas disposiciones. Una de ellas son los famosos estímulos. Cuéntanos acerca de los estímulos fiscales para el 2019. Mira, los estímulos como un dulcito que nos dan los legisladores. Es la misma Ley de Ingresos del año pasado. ¿Qué esperamos? Pequeños estímulos en cuanto al IEPS del diésel. Del consumo de diésel en maquinarias, en autos, la agricultura, ganadería y pesca. Ahí tenemos el estímulo del IEPS y es lo mismo. Ahora, hablando de la ley de ingresos de la Federación, y nos acabas de decir que los estímulos fiscales siguen siendo aquellos que comúnmente se venían publicando, entonces el consumo de diésel, biodiesel y sus mezclas para el sector agropecuario, las actividades empresariales, siguen teniendo el mismo beneficio. Pero dentro de esta ley de ingresos de la Federación viene un tema interesante, la eliminación de la compensación universal. Eso es muy importante. Fíjate, tocamos un punto muy complicado, un asunto de que desde 2002 ya había entendido la autoridad que la compensación universal era algo necesario para no desfinanciar las empresas. Hoy van a desfinanciar a las empresas con este punto. Te explico. La compensación, tú sabes que nace desde el Código Civil, todo está legislado en el Código Civil Federal, en este caso, los artículos 2185 o 2186, que establece que cuando dos personas se reúnen la misma calidad de deudor y acreedor, entonces viene la compensación, porque tú me debes, yo te debo. Ejemplo, tú me debes 100,000 pesos, yo te debo 50. Es lógico que compensemos y te pague la diferencia. Dame 50, ¿no? Y ahí muere y hacemos un contrato, un convenio de decir, hemos convenido en que me regresa 50 y es por ministerio de ley, porque inclusive el Código Civil Federal dice que por ministerio de ley se da la compensación por el derecho que tenemos como deudor y acreedor, que recíprocamente quedamos en la misma calidad, deudor y acreedor. Esto ya establece el Código Civil, es algo que se está manejando, es mi dinero, es el mismo dinero. Ahora, en lo fiscal tenemos dos caminos en lo fiscal, o solicitar la devolución o solicitar la compensación. Hasta el 31 de diciembre del año pasado, decíamos, vamos a compensar y podemos compensar este impuesto a favor, ya sea por pago indebido o ya sea por exceso de pagos provisionales o por exceso de acreditamiento de IVA. Tenemos ese saldo a favor, tengo saldo a favor en este impuesto, en otro impuesto de otra especie tengo saldo a cargo, pues compenso. Ahí va lo que te di de más en un impuesto, te lo pago con el otro, ¿sí? Nos detengamos tantito, Fernando. Entonces, nos estás explicando, y no sé si esté entendiendo mal, también para que la gente que amablemente nos escucha, el año pasado, hasta el 31 de diciembre de 2018, si yo tenía un saldo a favor de IVA, voy a suponer de 100,000 pesos, y tenía una deuda de impuesto a la renta por 90,000, compensaba, de manera que en este caso mi saldo a favor de 100,000 contra un impuesto sobre la renta de 90,000, en el caso mío de IVA, solo me quedaba a favor 10,000, esto es decir, no pagaba yo. Sí. Significa entonces que la compensación universal se traducía en que un saldo a favor se podía compensar contra cualquier impuesto a cargo. Sí, exactamente. Y eso es lo que tú explicabas hace rato, ¿no? La compensación de la figura jurídica del Código Civil es que cuando dos personas reúnen la calidad de acreedor y deudor a la vez,
pues simplemente se hablan por la diferencia. Exactamente. Ahora, por la cantidad menor, hasta exacto. ahí es una forma de extinguir obligaciones. Perfecto. Ahora, con la nueva reforma que hay a la Ley de Ingresos de la Federación para el 2019, ¿esto qué significaría al eliminar la compensación universal? Significa que las empresas tendrán que desembolsar un saldo a cargo y esperar la devolución o el acreditamiento con el mismo impuesto del saldo a favor. A ver, entonces, si yo tengo un saldo a cargo de 100,000, a favor de 100,000 y un saldo a cargo de 90,000 por ISR y mi saldo a favor de IVA, terminaría pagando los 90,000. Pagan los 90. Y solicito la devolución de los 100. y el problema es la devolución en forma engorrosa. De entrada 40 días para que te devuelvan los impuestos. Ahora, el impuesto a favor. Ahora bien, y si la autoridad te solicita información adicional, tiene 20 días para hacerlo y tú 20 días para contestar. Y Pero si no se le es... ocurre un segundo requerimiento, tienes 10 días más 10 días. Y si se le ocurre revisarte, hacer el uso de su facultad de comprobación, tiene 90 días hasta 180 días para devolverte el impuesto. Entonces, ¿cuándo vas a tener ese impuesto? En 6 meses. 7, 8 meses. Y puede ser que también te digan que no. Porque no es seguro sí. que aun cuando cumplas los requerimientos y entregues la información, no está garantizado que te vayan a devolver el saldo a favor. Claro que no. Por eso nos decías, Fernando, que con la nueva reforma y la eliminación de la compensación universal, hoy por hoy el empresario a partir del 1 de enero del 2019 tendrá que desembolsar. Es una reforma que le está pegando directamente a su bolsillo. Claro, es recaudatoria esa reforma. Es recaudatoria. No es una reforma, más bien es un artículo que prohíbe la compensación universal en la ley de ingresos, porque el Código Fiscal permite la compensación universal. Ahí no se reformó, ahí está. El Ejecutivo, viendo este problema, y Andrés Manuel que dice que si cometieron un error la van a solucionar, puede solucionarlo a través de reglas de carácter general, decir que se suspende la fracción cuarta del artículo 25 de la ley de ingresos. Permíteme asegurar algo, si estoy mal, corrígeme. Si teníamos un avance desde el punto de vista tributario con la compensación universal, al eliminarlo, tenemos un retroceso. Estamos retrocediendo hasta antes de Fox 7, porque 2002, acuérdate, en 2000 es una reforma que hace Fox, y ahí entra la compensación universal. Entonces, Fernando, podríamos señalar como un primer punto agresivo de la reforma fiscal es la eliminación de la compensación universal. Es agresivo, porque afecta la liquidez de las empresas, afecta tu patrimonio, tienes que desembolsar algo que tú ya tienes a favor, es más un saldo a cargo que tú vas a pagar cuando tú tienes un saldo a favor que en otro impuesto, que puedes hacer uso de ello. Sí, porque no tiene lógica que si, en el ejemplo que tú nos decías hace rato, Fernando, si yo te debo 100 pesos y tú me debes 80, que me des los 100 y luego los 80, no tiene sentido, ¿no? Pero es una manera de financiarse. Claro, es el gobierno se va a financiar con eso. Sí, porque se está financiando, Fernando, aproximadamente 7, 8 meses. Si bien te va. Si bien te va. ¿Y si te lo niega? Si te lo te niega, tienes que ir al contencioso administrativo, te tienes que ir a la defensa. Y también ¿Y con una moneda al aire. ¿Cuánto te va a costar? Primero, Sí, ¿cuánto te va a costar? Bueno, se le podría buscar de tal manera que en la defensa fiscal puedas obtener la devolución con recargos, pero al fin ya te provocaron un daño, honorarios a los fiscalistas, que ya sabes tú cuánto se cobra, ¿no? Claro. Y el financiamiento que han tenido, porque para esto tendrán que tener financiamiento bancario para pagar el impuesto a cargo. Pues bien, yo creo, Fernando, hace rato acabábamos de señalar y así lo calificamos, es un retroceso que tuvimos con este nuevo gobierno, que esperemos que componga las cosas, porque si no las compone, yo creo que vendrá el primer arrepentimiento del mundo tributario de haber elegido un presidente en el que ya habíamos avanzado con la compensación universal y ahora estamos retrocediendo. Pero fíjate, tengo la esperanza que corrija ese error, Andrés Manuel. Es inteligente, y si es inteligente lo va a corregir. Porque entonces tiene encima Coparmex está en contra, sí, claro. Y ya lo manifestó, y ya fue hasta el jefe del SAT para ver qué pasaba con la compensación universal, y dijo, voy a sacar reglas para solventar un poco la compensación universal, pero no lo puede hacer con poco. ¿Por qué no lo puede hacer con poco? Porque es todo o es nada.
Sí, claro. Parcialmente no podría ser. ¿Cómo podría ser la compensación parcial universal? No es posible. No es posible. ¿Sabes qué yo opino? Porque aquí están afectando a la tasa cero principalmente. Si lo ves, tiene un golpe al campo. ¿Sí? A la actividad agrícola, ganadera, pesca o silvícola, los agapes. La sociedad de producción rural tiene un golpe ahí, porque puede tener impuesto sobre la renta y va a tener un saldo a favor de IVA, porque es tasa cero. Claro. Y entonces le están perjudicando. Y una de las políticas de Andrés Manuel es incentivar el campo. Y yo creo que como están las cosas, Fernando, no creo que el empresario disponga de recursos para financiar, ¿eh? No lo creo. ¿Con esta crisis? Con esta crisis no creo. No puede. Hay falta. Menos en Chiapas. En Chiapas está viviendo... estamos un poquito desfinanciados. Para no hablar de crisis, ¿no? Claro. Estamos desfinanciados. Fernando, ¿sí? Se habla de 2 salarios mínimos. Igual nos pasó. Primero se dividía en 3 zonas económicas del país, A, B y C, luego 2, luego A y B, y luego nos quedamos con una, ¿no? Sí. Bueno, luego ahora hablamos de retrocesos. Ahora regresamos al esquema de 2 salarios mínimos. De 2 salarios mínimos de la región fronteriza norte y el resto del país. Cuéntame, por favor, de eso. Mira, esto es historia. Es algo que va a quedar aquí en historia porque por primera vez se aumentan los salarios arriba de la inflación. 16.21, de 86 a 102 pesos, sin decirte los centavos. De 86 a 176 pesos en la región fronteriza norte. Imagínate el aumento. Tal pareciera que bueno que los trabajadores van a tener ese aumento. Se necesita para activar la economía, la compra, generar economía, porque todo se maneja a través de la compra de productos. Si el salario queda muy bajo, no podemos comprar. Qué bueno que lo subieron, pero viene el efecto, y que tiene efectos fiscales. La contribución en la aportación de seguridad social va a aumentar la cuota al seguro social. Aumenta el seguro social. ¿Sí? Va a aumentar la aportación al Infonavit. O sea que el empresario que pagaba, pongamos un número, ¿no? 1,000 pesos por un trabajador, con el incremento del salario mínimo se va a 2,000. Se va a aumentar al 16%. En todo. ¿Sí? En las cuotas de seguridad social, Infonavit, impuestos sobre nóminas al Estado. Sí, ahora. Hay un aumento. Ahora, déjame decirte, porque es necesario aclarar, en toda la historia, el aumento a los salarios trae inflación, porque se afecta tu costo. Sí, se eleva. Y al aumentar tu costo, aumentas el precio, tú tienes que sacarlo. Sí, ¿cómo recuperas lo que vas a pagar? En sí, este caso, es inflacionario. Y para el resto del país, porque ahora ya somos del resto del país nosotros, los que estamos después de la franja fronteriza norte, somos resto del país. El otro, la frontera norte, que tiene 176 pesos, imagínate el costo en las maquilas. Se va a encarecer. El precio es más. El costo de producción se va a encarecer y el en precio todos los niveles. También es mayor. Es mayor. Bien, Fernando. Es que hay un impacto económico fuerte. No se ha visto, porque se vio desde el punto de vista del escritorio. Se resolvió, es una resolución que sale, como que no se hizo un análisis de productividad. Déjame hacer una pequeña pausa, Fernando, y quiero saludar a algunas personas que nos están escuchando en este momento. Queremos mandarle un saludo a la contadora Evita López Corso, a Moisés Enrique Guzmán, saludos y un fuerte abrazo nos manda. Gracias, Moisés. Gracias. Jesús Chusín Sánchez Cruz, saludos a los expertos de la materia, a los contadores Fernando y René. Gracias, Jesús, también te enviamos un cordial saludo. Rocío Menchún, saludo para ambos y nos desea un mejor año para 2019. Igualmente. No sé en qué va a consistir lo mejor, pero tenemos la esperanza, ¿no? Claro. Tenemos la esperanza. Sí. José Sarmiento también nos manda un saludo desde San Cristóbal de las Casas. Juanes Cañaveral, queremos enviarle un saludo y también nos desea feliz año Jonathan de Integra Consorcio. Fernando, queremos agradecerles a todos ellos que nos están escuchando. Damas y caballeros, para poder hacer un breve resumen de lo que hemos estado señalando, Fernando, entonces estamos hablando de que esta reforma
Aparentemente no hubieron cambios, pero hace rato comentábamos, Fernando, que la reforma, la eliminación de la compensación universal sí fue una cuestión agresiva, porque señalábamos que el país, las empresas no están para financiar. Y tampoco tiene lógica, no tiene sentido que si dos personas, en este caso el SAT y el contribuyente, comparten una deuda entre sí, lo lógico, de acuerdo al Código Civil también, y también es natural y humano saber que mejor nos entendamos por la diferencia. Y máxime, tú nos explicabas hace rato, porque obtener una devolución del fisco, aun cuando hay programas y anuncios que aparentemente es muy sencillo, en la práctica se vuelve muy complicado. Y llega el punto, nos decías, Fernando, que hasta hay que litigarlo en tribunales. Pero también nos hablabas del impacto que va a tener el doble salario mínimo. Nos tocabas en el último momento sobre las maquilas, de que el precio de los productos va a subir, el incremento de la inflación igual va, precisamente por la alza de precios. Ahora, pero vamos allá que estamos en el caso de la región fronteriza norte, Fernando, hablemos ahora del decreto de estímulos, el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte que se publicó el 31 de diciembre. ¿Qué pasa con ese decreto? Nos dimos el abrazo con ese decreto, ¿no? Sí. Se publicó el día 31 este decreto con base en el artículo 89, fracción primera constitucional, de acuerdo a la ley orgánica de la administración pública, me parece que es el 31-33, y de acuerdo al 39, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Con eso es el fundamento legal de este decreto. Quiero decirte también que en materia de decretos tenemos que analizarlo muy bien, porque sí está bien y me parece positivo el que haya este decreto, pero sin tantos candados. Muchos candados trae este decreto, pero también tenemos que verlo desde la luz de la legalidad. Recuerda que hay un decreto de ley que nace desde el Congreso y que el presidente tiene que mandar a publicar las reformas que se hagan a las leyes, pero también hay un decreto delegado que es el presidencial, que en un momento dado pareciera que se reúnen dos poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo, pero por eso ahí tiene sus puntos importantes. Tenemos el artículo 25 constitucional, la rectoría de la economía, que lo trae el ejecutivo, el artículo 49 de la Constitución, ¿sí?, que establece que estos decretos son presidenciales cuando existe una situación de urgencia, cuando existe una gravedad o una situación jurídico-político irregular. Por ejemplo, en el temblor, en los temblores que hubieron aquí en Chiapas, en la Ciudad de México, ahí pues se establece inclusive una excepción parcial, pero este es 39 fracción primera. En tratando de estímulos, estaba analizando que los estímulos, de acuerdo al artículo 39 fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, no establece que sea por áreas o por regiones, no, forma general. O sea que estamos hablando que de entrada tendríamos un decreto violatorio de la Constitución. En mi opinión, sí. Algunos tal vez no estén de acuerdo, pero hay que analizarlo a la luz de la legalidad. Ahora, Fernando, de entrada, ¿en qué consiste este decreto? ¿Cuál es el beneficio de inmediato, así de entrada? Este decreto, como menciona en la exposición de motivos, quiere ser competitivo la región fronteriza norte, que haya competencia, que no se vayan a comprar productos a Estados Unidos, no pasen al otro lado, pero eso no se va a evitar. Tú siempre que vas a la frontera, quieres pasar a comprar tus productos, sea lo que sea. Por precio, por calidad. Por precio, por calidad. Entonces, pues, a veces hay productos que no vas a encontrar aquí y si lo encuentras de aquel lado. Y lo encuentras del otro lado. Pero eso ya es tal vez hasta como ego, ¿no? Claro. O como shopping, que te vas de compra. Ahora, si la gasolina es más barata allá, pues te vas a ir allá. Estamos hablando de un diferencial de 2 pesos por litro aproximadamente, o un poquito más de 2 pesos, ¿no? Entonces, pues vas a cargar tu tanque del otro lado. Ahora, en este decreto, Fernando, hablando de los estímulos para la región fronteriza norte, ¿cuál va a ser la disminución fiscal que van a tener los contribuyentes que se encuentran en esa franja? Sí, hay dos estímulos fiscales, a través de créditos fiscales. 1/3 como crédito fiscal en el impuesto de la renta.
Eso quiere decir que si estamos a 30%, un crédito sería un 20%, así como lo anunció Andrés, ¿sí? Y un 50% en la tasa de la ley del impuesto al valor agregado, de 16 baja a 8. Entonces significa que los contribuyentes en esa zona pagarán un impuesto sobre la renta al 20% y una tasa En términos reales. En términos reales. O promedios, Promedio, un 20%. Y una tasa del IVA del 8%. Y una tasa del 8%. Ahora, ¿es automático, Fernando? Es decir, no, que por el solo hecho que estoy ahí ya... No, te decía que trae muchos candados. Ya. El primero es presentar la solicitud. O sea que no es automático. No. Y se somete a un procedimiento. Te tienen que autorizar y inscribirte en el padrón de beneficiarios. Si no estás ahí, no puedes aplicar el beneficio. Pagarías por lo tanto, el ISR normal y el IVA normal. Al 30 impuesto de la renta y hasta el 35 en las personas físicas, porque la tarifa se va hasta allá. Y el 16 de IVA. Y otro de los requisitos es la permanencia. Si bien es cierto, hay formas de cómo entrarle, se establece 18 meses, año y medio de permanencia en la región fronteriza norte. Si no tienes un año y 6 meses. ¿Para cuántos años es este decreto? Son 2 años. 2 años. Entonces el decreto de estímulo para la región fronteriza sería solamente para 2019. 2020. Se acabó. Y se acabó todo. Quizás salga algo en 2021, quizás, pero hoy por hoy estamos hablando que es un decreto que solamente aplica por 2 años. Que en la historia no he visto un decreto que tenga vencimiento. Siempre quedan abiertos. Y ya el Ejecutivo decide cuándo lo modifica y cuándo lo... Este sería el primero con una temporalidad. Es el primero con una temporalidad de 2 años. Ahora, ¿este decreto, Fernando, es para todos los que están en la región fronteriza? Es decir, cualquier actividad. No es para todos. Enajenación de inmuebles, no, porque precisamente es para que no te vayas a la frontera. Si vendes un inmueble o rentas un inmueble, aquí en México, en la región fronteriza norte, no lo puedes llevar al norte. No, claro. Al otro lado, ¿no? Sí, sí. De cómo pasas el muro. Entonces, Fernando, si yo otorgo un arrendamiento, un bien, ¿no aplicaría yo el estímulo? No, y sí, hay detalles, hay una lagunita que hay que verlo con precisión. Aquí es un tiempo que tenemos, no podemos irnos a descubrir. Pero de entrada todo. Diríamos así, de forma brusca. Porque no va dirigido a eso, va dirigido a los productos. Es más, a la prestación de servicios tampoco. Tú vas y prestas tu servicio a los contadores y van a trasladar al 16%. Entonces, vamos a hacer un breve resumen. Si un profesionista, hablemos de un médico, un ingeniero, un contador, el médico no, porque está exento de IVA. Ah, ok. Sí. Pero hablemos del ISR. De ISR, sí, okay. Sí, vamos. Entonces, hablemos de estos personajes no van a poder tener derecho a entrar al decreto del estímulo. No. ¿No? Ahora, pero sí van a pagar porque recuerda, Fernando, que este decreto sale como una especie de compensación por el incremento del doble salario mínimo. Sí. Era una especie de decir, bueno, te incremento, vas a pagarle a tus trabajadores doble salario mínimo, pero a la vez te otorgo un regalo. Sin embargo, si un prestador de servicio independiente tiene empleados, tiene trabajadores, debe pagarles el doble del salario mínimo, ojo, pero sin beneficio fiscal de la tasa, decías, del 20% y del 8%. Te comenté de principio, es inflacionario. Tú tienes que aumentar el valor de tu servicio, tienes que cobrar más, si no, ¿cómo le pagas a tus trabajadores? Entonces, Fernando, ¿cómo soportas la carga de seguridad social? No la vas a poder soportar. No lo vas a poder soportar. De hecho, tu costo de tu servicio o tu arrendamiento tendrás que incrementarlo. Y fíjate que estamos regresando al punto que vimos, pero el subsidio para el empleo. También se incrementa, ¿no? ¿Dónde está el incremento? Debió haber incrementado esa tabla. Entonces, ¿por qué? Porque entonces el subsidio que tú le dabas antes al trabajador, ahora lo estás casi absorbiendo tú, porque en el aumento escala en un rango mayor. En un rango menor del subsidio. No, mayor del salario y menor del subsidio. Y en la tabla aumenta, ¿sí? Entonces paga más impuesto en la tarifa y menos subsidio en la tabla. O sea que el trabajador, a la vez que recibió un aumento del salario, en su subsidio sufre una disminución. O sea que finalmente estamos hablando, Fernando, de aquellas reformas de que cuando algo te dan de premio, no te confíes, porque generalmente te afectan. Sí.
Es que en esos asuntos de la economía, a veces le jalan la cobija a uno y le destapan al otro los pies. Sí, decíamos que en materia fiscal la cobija hoy es corta. Si te tapas la cara, te destapas los pies. Si te tapas los pies, te destapas la cara. Ya no hay reformas fiscales en las que tú hagas una planeación y resulte benéfico en todos los aspectos. No, y ahora haces una planeación, se está simulando. Ahora, este decreto, Fernando, me imagino que para poder entrar al padrón debes cumplir algunos requisitos. Sí, la permanencia es uno. Ahora, que tenga la estructura. Ok. Sí. Pero ahora, solamente se benefician los que están en ese domicilio. Ah, sí, claro. Por eso yo siento, y te decía de inicio, tenemos que buscar la equidad. No está siendo equitativo este decreto. Habla y el decreto te dice en exposición de motivos que la Corte ha dicho que no viola el principio de justicia fiscal. No lo viola porque ellos no lo quieren. Y veo que la Corte se ha subordinado, ha buscado la forma de cómo hacer constitucional lo que no es constitucional. Bueno, me estoy aventando un tirito aquí con la Corte, pero pues es lo que ha pasado. Inclusive en su libro de contencioso administrativo Manatú, ahí decía, la Corte es subordinada desde 2002. Desde tu perspectiva y como conocedor de la materia, ¿prevés algunos amparos para esta reforma? Yo sí. En lo personal tengo mi amparo reservado para algunas cosas, porque si hay un estímulo fiscal, que me lo extiendan a mí, pues. Claro. Me lo tienen que extender a mí. Ahora, Fernando, los que están en la región fronteriza, al tener este estímulo, pero hay otros estímulos en materia fiscal, ¿qué pasaría? ¿Tendrían 2, 3, 4, 5 estímulos? No, aquí no es compatible los estímulos. Es otro de los problemas con el estímulo del 20% de la tercera parte de impuesto de la renta y del 50% del IVA. No admite otro estímulo. Imagínate que ya tienes el estímulo del consumo de diésel. Ya no te van a hacer, y ya no vas a poder entrarle al estímulo de la disminución de impuesto de la renta. O sea, hacer números, ¿qué estímulo te conviene? No, pues no te conviene el del diésel, 700 y tanto de pesos, sí, claro. 1.200 pesos, y que esto no se actualiza de años. Pero Fernando, también hace rato nos comentabas que tener el estímulo del decreto para la región fronteriza norte no es automático. No, Segundo, no es automático. Hay que hacer un trámite para poder pertenecer a un padrón. Sí. Y tercero, también contempla, si no estoy entendiendo mal, que puedan rechazarte para formar parte del padrón. Claro, imagínate, vamos en lo positivo, en lo mejor que te puede pasar, ya entraste al padrón y de pronto te revocan la entrada. Tienes que pagar los recargos y las actualizaciones. A ver, Fernando, a ver. Bueno, todo lo que dejaste de pagar lo tienes que pagar. A ver, espérame, nos estás asustando. Vamos a hacer un caso hipotético. Te inscribes al padrón para obtener el beneficio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y en junio te revocan la autorización de pertenecer al padrón. ¿Nos quieres decir entonces que el beneficio que obtuviste en febrero, marzo, abril, mayo, junio, ahora presentarías una declaración complementaria con recargos y actualización? Claro. Entonces no había estímulo. No, es los candados nuevamente. Un estímulo debe... Como dices, debe estimular la producción, debe estimular la actividad, pero no le pongas tantos candaditos, tantas trabas, porque al final, lástima Margarito. ¿Te acuerdas de aquella comedia? Sí. Lástima Margarito, tu abuelita lo decía también, ¿no? Fernando, entonces, Fernando, estamos hablando de inseguridad jurídica. Hay una inseguridad jurídica, y hay violaciones a los principios de seguridad y de equidad tributaria. Pero Fernando... Y me vas a decir, es que es un decreto que no nace del Congreso, pero es un decreto presidencial, es un decreto delegado que debe cumplir con esos requisitos. Pues la Corte se echa un tiro ahí y tiene que resolver este problema. Pero Fernando, hemos tenido problemas en amparos en materia tributaria que la Corte los ha negado. Y ya tenemos muchos años que la Corte no otorga un amparo de leyes, un amparo en materia tributaria. Desde tu perspectiva ahora, con el nuevo nombramiento, tenemos también un nuevo presidente de la Corte, ¿tú crees que se nos puede otorgar amparos desde tu perspectiva? No de tu esperanza, no, porque yo creo que tú, sí, hay que separar. Hay que separar la esperanza de la perspectiva y lo que pasa en la Corte. Sí, claro. Mira, pues tienes que ver el historial y quién es Saldívar, ¿no? Lo acaban de nombrar
del presidente de la Corte. Y tienes que analizar cómo ha votado. No te voy a decir qué va a pasar, pero cómo ha votado. No ha sido favorable. No ha sido favorable. De una vez me adelanto, no ha sido favorable. Que es el menos corrupto, dicen. No, bueno, en ese tema sí no me meto. Y tampoco me quiero meter, porque yo que sé. No, me metí, a lo mejor es el último programa que dirijo, ¿eh? Sí, por eso te digo, es lo que dicen. No sé. ¿No? Pero pues, a mí me preocupa la subordinación de la Corte. Si le bajan el salario, ojalá y que sean imparciales, ¿no? ¿Tu perspectiva, Fernando, para esta reforma fiscal? No hay reformas fiscales. No hay reforma fiscal. No hay. ¿Esperas una reforma para el 2020? ¿Agresiva, fuerte? Yo creo que sí. Creo que en la intermedia puede haber algo. O sea, sobre todo en el este combate que viene de los comprobantes fiscales. En este periodo que inicia el 1 de febrero y termina... Porque también se hablaba de una actividad agresiva, fuerte, de una persecución contra las operaciones de la compraventa de factura. Sí. Que ha proliferado muchísimo. Exactamente. Pero si tú empiezas a hacer y analizar todo esto, son los gobiernos los que han utilizado el outsourcing en la compra de factura. Y no creo que el outsourcing no es mala. La outsourcing tiene sus beneficios, es buena, pero que sea un outsourcing legal. Pero Fernando, con esta nueva reforma y en el decreto de estímulos para la región fronteriza norte, no sé si esa es tu perspectiva, pero la mía es que en vez de quitarlo, les dan la posibilidad que también emigre para allá. O sea, la compraventa de factura en la región fronteriza norte. Claro, porque ahorita no los combatió. No los combatieron. No los combatieron. Es más, les dan la posibilidad, solo dice el decreto que el hecho que acrediten su capacidad. Un escritorio, tu silla y tu computadora. Y tu domicilio ya la hiciste. Y ya tienes tu domicilio, ya tienes la estructura, ya tienes tus activos nuevos. Pero si se va una industria, tienes que comprar la maquinaria nueva. Imagínate, ya no es competitivo porque si quiere llevar y meter su maquinaria que tiene para producir, tiene que comprar maquinaria nueva. Pues Fernando, quiero interrumpirte y queremos mandarle un saludo. Bueno, nos está escuchando Rosalba Gómez y Juvencio Gutiérrez Urbina. Tenemos un amigo en común que tenemos. Te desea bendición y un feliz año para el 2019. Gracias, Juvencio, por este saludo. Fernando, ¿alguna recomendación que nos tengas ya por último? Palabras finales. ¿Ya se terminó esto? Estamos por terminar. Eso es como las telenovelas, cortamos en lo más importante. Pues no hemos empezado. Bueno, ¿algún mensaje que tengas para el empresario, para el profesionista? Creo que el empresario debe hacer uso de sus derechos fundamentales. No nos debemos quedar ahí pasivos en cuanto a todas las violaciones e irregularidades que cometen las autoridades, el Congreso. Que agote sus medios de defensa. Tenemos que agotar nuestros medios de defensa. Si no lo hacemos, seguimos permitiendo que esté pasando lo mismo. Si decíamos que el PRIAM hacía esto y ahora lo permitimos con Morena, pues vamos a seguir en la misma. Claro que tenemos que ayudar para que eso se termine. Qué bueno que se combate la corrupción. Qué bueno que Andrés Manuel tenga ideas positivas. Eso es muy bueno. Tiene buenas ideas. Las tiene que concretar. Pero tiene que ver el no afectar a la actividad económica. La actividad económica en México es muy importante. Y los empresarios deben entrarle con fe y con esperanza, aunque no creas, sí. Pero porque ¿a dónde se van a ir? Pues es un año difícil, Fernando, lo ha sido durante ya algunos y yo creo que este no será la excepción. Sin embargo, tú decías, tenemos que tener la esperanza y creer que las cosas van a cambiar. No sé si vayan a cambiar, pero sí. Hay que tener por lo menos esa actitud positiva. Porque también no depende solo del gobierno. También de nosotros. Depende de nosotros, pero debemos hacer nuestro uso de nuestros derechos y ayudar a este gobierno. Mira, si Andrés Manuel con sus proyectos sale adelante, México sale adelante y nosotros salimos adelante. Pues Fernando, por eso no podemos ser detractores a la economía. Claro, pues Fernando, quiero agradecerte personalmente por concedernos esa entrevista a este programa de Reforma Fiscal del 2019. Me parece que has hecho comentarios positivos, muy buenos como siempre. También has dado algunas ideas, por si alguien se quiere defender, cuando nos hablabas de la equidad,
cuando nos hablabas de la posibilidad que el gobierno tiene de emitir decretos, pero las condiciones que se deben de cumplir. De cumplir. Exacto, y además las limitantes que también tiene de emitir un decreto. Claro. Me parece que ahí has dado alguna sugerencia, que eso hay que aterrizarlo en el escritorio y evidentemente desarrollar un buen argumento, y yo estoy de acuerdo contigo, hay que seguirnos defendiendo, independientemente que hasta ahora los contribuyentes no han salido beneficiados con el otorgamiento de amparos, pero hay que continuar con esta cultura. Hay que hacerlo. Al final, yo creo que tanto tocar una puerta, te tienen que abrir. Como dice las Santas Escrituras, insiste, insiste, insiste. Hasta que te abran la puerta. Pues, damas y caballeros, Fernando, quiero agradecer. Fue un placer estar contigo, un placer entrevista. con todos los seguidores de este programa. Espero que sean felices, gócenla. Y un buen año, ¿no? Y un Sobre buen todo. año. Pues, damas y caballeros, queremos agradecerles a ustedes por la atención que siempre tienen los lunes a las 8 de la noche en el programa Hechos y Derechos, y los esperamos el próximo lunes con una siguiente entrevista, al igual importante como esta. Gracias y reciban de nuestra parte un abrazo y feliz año. Que Dios los bendiga. Hasta luego.